El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será el final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En 1917, que la Virgen se apareció en Fátima, le hizo una advertencia muy clara y muy fuerte al mundo y también a toda la Iglesia. Y fue una interpretación adecuada de lo que estaba sucediendo. La Primera Guerra Mundial es fruto, es un efecto de la maldad que crece en el mundo, de la maldad que crece en el corazón humano, y por eso se estaba llegando a algo tan desastroso. Y la Virgen, ante esa desgracia que estaba atormentando a toda la humanidad y que también atormentaba a la Iglesia, al igual que un racionalismo que se había filtrado a través de la teología y una interpretación inadecuada de la palabra de Dios, para ir negando realidades como lo era el infierno, realidades como lo era el purgatorio, realidades como el mismo cielo, y por ende cuando caen estas realidades a través de una demagogia teológica por algunos racionalistas dentro de la Iglesia, pues lógicamente también cae lo que se llama la realidad del juicio. Y entonces dejan la vida cristiana en una sola realidad, que es la realidad de la vida presente, sin una posibilidad de pensar más allá, que es después de la muerte, en la otra vida. Hace la advertencia de que si no hacemos caso a lo que está sucediendo, van a ocurrir desgracias más fuertes. Porque quiere llevar la humanidad entera y a la Iglesia misma a tomar conciencia de lo que está pasando y a comprender claramente lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es fruto del pecado. Lo que está sucediendo es fruto de la infidelidad, de la desobediencia a Dios. Lo que está sucediendo es fruto de una inconsciencia
frente al amor de Dios, que tiene la solución para todos los males y que trae verdaderamente la restauración, la dicha, la paz y la plenitud de la vida humana, pero el hombre ha rechazado este camino, esta propuesta del amor verdadero que Dios nos está ofreciendo, para instaurar en este mundo el camino de un amor, pero es un amor falso, no es verdadero. Hay dos predicados del amor. El amor que nos ofrece la Sagrada Escritura, que es el amor paternal, tierno, misericordioso, omnipotente y auténtico de Dios. El amor que predica el mundo, el anticristo, que es un amor que propone muchas soluciones, propone paz, pero en este mundo y para este mundo, que propone unidad, pero en este mundo y para este mundo, que propone éxito y prosperidad, pero en este mundo y para este mundo, que propone justicia e igualdad, pero en este mundo y para este mundo, es decir, todo para la vida presente, en un momento histórico, sin necesidad de morir, para alcanzar después de la muerte estos valores absolutos y eternos de la justicia, de la unidad, de la paz, de la alegría, del gozo. Son dos predicados diferentes, similares, pero diferentes. Y por eso, mientras la cizaña permanece creciendo junto al trigo, son semejantes ambos, parecidos, pero no son lo mismo, porque la cizaña se parece al trigo. Los hijos del maligno y la iniquidad y quienes promueven las obras del maligno también son semejantes a los hijos del reino sembrados por el Señor. Son predicados parecidos, pero no son lo mismo, porque ambos predicados se fundamentan en el mismo concepto, el amor, pero con fines diferentes y con orígenes diferentes. El origen del amor predicado por los hijos del reino está en Dios. Él es la fuente del amor, no hay otro. Y es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos vino a presentar Jesucristo en el Evangelio. El amor predicado por el anticristo tiene su fuente en el hombre, tiene su fuente en el dinero, tiene su fuente en lo material. Ese es su origen. El amor predicado por los hijos del reino es un amor que conduce a la vida eterna, a la salvación eterna, a un mundo mucho más grande y mejor que el que nosotros podemos percibir y que en el que nosotros vivimos. Porque ofrece una justicia eterna que no se acabará nunca. Ofrece una felicidad eterna que no se destruirá nunca. Ofrece la paz eterna que nunca se destruirá. Ofrece la unidad, la fraternidad, la lealtad entre hermanos eterna que nunca se terminará y nada la podrá destruir, pero después de la muerte. Por eso Cristo padece y muere y nos comienza a mostrar la realidad de esa justicia, de ese amor, de ese gozo, de esa dicha, de esa igualdad, después de la Asunción. Porque después de la Asunción viene la primavera del Espíritu Santo y la gente comienza a contemplar la realidad del Espíritu Santo en el corazón de los primeros cristianos que tenían un solo corazón y una sola alma. Cuando ya la gente no consideraba los bienes materiales como lo absoluto, e incluso si algún hermano pasaba necesidad y el otro tenía, iba y vendía sus bienes y los ponía a los pies de los apóstoles para que nadie pasara necesidad. Fue un signo claro
de lo que se vive en el reino futuro después de la muerte, porque era el Espíritu de Cristo el que hacía eso en el corazón de los fieles. El fin que ofrece el predicado del anticristo lo ofrece para esta tierra, no para la vida eterna. Y por eso los hombres y mujeres tienen que luchar por instaurar a través del progreso económico, del desarrollo económico, del progreso material y del desarrollo material, ese reino aquí en la tierra. Y por eso la gente se desgasta, se revienta, y cuando lo entrega todo y no ve esa realidad cumplida, la gente le pierde el sentido a la vida y se siente decepcionada hasta tal punto que se siente decepcionada de su propia existencia porque no logra conseguir eso que se le ha prometido, y cansada decide más bien arruinar y quitarse la vida. Así es que trabaja el anticristo. Esa semilla, esa cizaña sembrada por el maligno, y así opera en el corazón de sus adeptos. Y siempre nos damos cuenta cuando la predicación, incluso manipulando el mismo evangelio, incluso manipulando los sacramentos, incluso manipulando la liturgia, incluso manipulando la vida espiritual, incluso manipulando a la Virgen, incluso manipulando a San José, incluso manipulando a los santos, se predica una instauración del reino aquí en esta tierra. ¿A cuántos no engaña el anticristo poniéndolos a hacer novenas para alcanzar ese éxito material aquí en la tierra? Y la gente se vuelve devota de San José para obtener solo bienes materiales, no eternos. Y la gente se vuelve devota del Santo Rosario para obtener bienes materiales, no eternos. Y la gente se vuelve devota de la Eucaristía solo para obtener bienes materiales en esta tierra y no eternos. Y la gente va y hace oraciones y plegarias para obtener bienes materiales y no el reino eterno. Por eso al final dice el Señor, llegarán los ángeles y harán la selección de los que verdaderamente buscaron la vida eterna, que es la verdadera justicia, buscaron la vida en Dios, buscaron como fin la eternidad. La Virgen lo advirtió en Fátima: si no hacen lo que les digo, Rusia extenderá sus errores por el mundo. No es cierto que los errores que Rusia extendió fue solamente el comunismo. El comunismo solo es un error de los tantos que se extendieron a través de la Unión Soviética. La gente cree que la única amenaza que tiene la vida cristiana es el comunismo. Eso es ser muy pobre, demasiado ignorante para ver lo que está sucediendo en realidad. Y mientras algunos se defienden del comunismo, la degradación de la dignidad de la persona humana sigue avanzando. Se degrada la sexualidad del hombre. Se degrada la sexualidad y el uso de la afectividad y de la dimensión sexual en los mismos niños. Se degrada la dimensión cultural, viendo como cultural lo que no es cultural. Se degrada el uso de los bienes materiales. Y entonces a los cristianos nos han enseñado a utilizar los bienes materiales como un medio para elevarnos al reino, para llegar al reino eterno. Pero muchos cristianos hasta manipulan los sacramentos, no para utilizar los bienes materiales como ayuda para ir al cielo, sino para convertirlos en su cielo. Porque los bienes materiales resultan siendo para ellos la única esperanza y la única fuente de gozo y de felicidad. Todo eso son errores para vivir la vida humana. Cuando terminamos poniendo nuestra esperanza en las criaturas, y entonces una esposa se vuelve dependiente de su esposo
y si Él no está, se le acaba la vida. Y eso es idolatría, porque su vida no puede girar en torno a Él. La realidad del reino es diferente. Dios me dio un esposo para que me ayude a llegar rápidamente a la vida eterna. Y entonces el esposo pone a girar su vida en torno a su esposa y ella se convierte en su ídolo. Y el día que ella no lo mire, como él necesita ser mirado, se le acaba la vida. Y el día que ella no lo abrace, como él quiere ser abrazado, se le acaba la vida. Y el día que él no la mire, como ella necesita ser mirada, se le acaba la vida. Porque pone a girar su vida en torno a ella y la ha convertido en su Dios y en su ídolo. Y no se da cuenta que esa mujer es un don, una ayuda, un medio que Dios le ha dado para que él se eleve más rápidamente a la vida eterna, para que llegue a la felicidad eterna. Y ese es el fundamento del matrimonio. Pero ¿cómo aprenden a vivir el matrimonio hoy algunos cristianos católicos paganamente? Y hasta sacerdotes que lo enseñan a vivir así, y obispos. Porque el nivel de apostasía que hay hoy en la iglesia y en la misma enseñanza que nosotros partimos es terrible. Porque resulta que ya el Señor no es ese Dios monoteísta que tanto defendía Elías, al que todos debemos dirigirnos con todas las fuerzas de nuestro corazón, como nos lo enseñó Cristo. Amarlo con todo nuestro corazón y con todas las fuerzas de nuestro ser. Pero algunos matrimonios creen que ese llamado solamente es para los sacerdotes y las religiosas, y cuando ven las imperfecciones de nosotros, ya están tirando dedo y señalando, y no se dan cuenta esos matrimonios que juzgan que ellos también nos deben mostrar a nosotros cómo se ama Cristo y la iglesia. Para nosotros los sacerdotes, aprender a amar a Dios también como se aman Cristo y la iglesia. Y aprender a amar a los demás como verdaderamente debemos amarlos. Porque en la iglesia cada uno tiene un deber con cada uno. La vida matrimonial tiene un deber con nosotros los religiosos y los sacerdotes. Deben mostrarnos a nosotros cómo es el amor de Cristo y la iglesia. Entonces, antes de señalar y acusar para allá, tendrían que revisarse en muchos matrimonios cómo nos están indicando a nosotros para amarnos correctamente y amar al Señor correctamente. Los religiosos tenemos una tarea, y es mostrarle a todos los fieles, matrimonios y sacerdotes, cómo se vive la santidad del reino de los cielos en esta tierra, en pobreza, en castidad, en obediencia, en vida comunitaria. Pero no podemos andar señalando a los matrimonios y a los sacerdotes cuando nosotros no estamos cumpliendo nuestra tarea correctamente de vivir una vida religiosa en santidad, en una limpieza profunda del corazón, en un despojo total de todo lo material y afectivo, en una obediencia absoluta a la voluntad de Dios. El religioso no tiene tiempo para pensar en sí mismo, porque cuando dedica el tiempo que es de Dios y que ya se lo entregó a Dios para pensar en sí mismo, se está paganizando y apostata del Señor. Los sacerdotes tenemos la tarea de mostrarle a toda la iglesia lo que el sumo y eterno sacerdote fue capaz de hacer por amor a Dios, por amor al Padre, ofrecerse a sí mismo, no ir a buscar chivos, terneros, dracmas, centavos, pesos, dólares, euros. No, a sí mismo se ofreció el sumo y eterno sacerdote por amor al Padre, en una obediencia absoluta a Dios. No quisiste ofrendas ni sacrificios, sino que me abriste el oído para que escuchara tu palabra
porque de eso se quejaba el Padre continuamente de su pueblo, que no lo escuchaba, que era un pueblo sordo, de dura cerviz, porque no quería escuchar su palabra. Pero eso sí, lo denunció el mismo Señor a través de los profetas. Este pueblo se ufanaba presuntuosamente de que era el que escuchaba al Señor, y que ellos tenían un Dios que se llamaba Yahvé, pero no le obedecían. Este pueblo se ufana de ser mi pueblo, pero son unos mentirosos, y por eso les voy a mandar a Siria, y por eso les voy a mandar a otras naciones, y hoy a Jeremías, como lo expresa, a Babilonia, para que los humillen. ¿Y qué van a decir? Señor, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, la desgracia nos ha abrazado. Los sacerdotes debemos mostrar, los obispos todos, los diáconos que tenemos el sacramento del orden, cómo es el amor a Dios, cómo se le obedece a Dios, cómo se acoge cada una de sus palabras con delicadeza, con amor, como lo hizo Cristo, que muy de madrugada se iba a escuchar al Padre. Pero a muchos obispos y sacerdotes se nos ha olvidado que el camino, el primer camino para atender a Dios es la oración. Hay obispos y sacerdotes que ya no oran. Y eso es delicado, por estar detrás de la gente. Cuando el primer llamado que recibimos no es a estar detrás de la gente. El sumo y eterno sacerdote, Cristo el Señor. Por eso, para los sacerdotes que queremos ser fieles, Cristo se convierte en nuestra gran ilusión y esperanza. Menos mal, no tenemos que estar mirando para otro lado y embelezarnos con formas paganas de vivir el sacerdocio. Hay que mirar al sumo y eterno sacerdote que es Cristo, y tenemos todos los días la gran oportunidad de tenerlo en nuestras manos, de estar con Él en el altar, de verlo, de tener sus mismos sentimientos, contemplarlo, para no entretenernos en un sacerdocio de libros, de teólogos, de caricaturistas, de legendarios, de mitólogos sobre el sacerdocio, porque de teólogos a lo mejor ya no tienen nada. La mejor escuela para vivir, aprender a ser sacerdote es Cristo mismo, es su corazón sacerdotal en nosotros. Es la escuela perfecta y lo vemos en la Eucaristía ofreciéndose. Es el ejemplo que todos los sacerdotes debemos mirar e imitar, porque Él nos enseña el amor absoluto a Dios, ofreciéndose en el altar, en el sacrificio de la Eucaristía, y el amor perfecto a los hombres, en una entrega, sobre todo en la Eucaristía, por la salvación de todos los hombres. Y así en la Iglesia, cada uno de nosotros en los diferentes estados, tenemos una responsabilidad muy grande. La descripción que hace Jeremías de lo que está pasando en su pueblo nos ayuda muchísimo para ver lo que está pasando hoy en la Iglesia. La burla a los misterios del Señor, sobre todo a ese misterio tan hermoso que fue la última cena en los Juegos Olímpicos, es un efecto de la apostasía que cada cristiano, o muchos cristianos católicos, incluyendo sacerdotes, obispos, religiosos y religiosos, estamos viviendo en nuestro corazón. No deberíamos rasgarnos las vestiduras frente al acto que hacen unas personas ignorantes. Deberíamos rasgarnos las vestiduras frente a los pecados que nosotros cometemos, que son más graves que eso que está pasando allá. Y por eso Jeremías hoy lo dice: mis ojos se deshacen en lágrimas, de día y noche no cesan, por la terrible desgracia que padece la doncella, hija de mi pueblo,
una herida de fuertes dolores. La Virgen nos ofreció en Fátima un camino esperanzador que es el camino del Evangelio. ¿Qué tienen que hacer? Ponerse a hablar, a criticar. No, hay que orar y hacer penitencia, esa es la solución. Ya este mundo está cansado de tanta palabrería. Lo decía San Pablo VI en el Evangelio Nunciante. No nos necesitan en las redes sociales haciendo bulla. Nos necesitan en la iglesia haciendo penitencia y oración para pedirle al Señor que tenga piedad de nosotros. Pero hay gente que es muy amarillista y manipula todas estas cosas, no para llevar a lo esencial, sino para hacer protagonismo. Salgo al campo, muertos a espada. Entro en la ciudad desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. Hace poco, el dicasterio para el clero de la Santa Sede, en un encuentro que hizo, evidenció con preocupación un diagnóstico que la Iglesia lo ha podido sacar ahorita, y es el desánimo que hay en miles de sacerdotes en el mundo entero. Sacerdotes que vagan sin sentido, que tienen crisis vocacional, que no le encuentran sentido a su sacerdocio, sacerdotes jóvenes que se están retirando del sacerdocio. Y obispos que también están en crisis. A veces en las diócesis hacen una fuerza muy grande para que esto no se note. Pero el Señor quiere que se note, para que nos demos cuenta cómo está la doncella de su pueblo, su iglesia, y para que verdaderamente dejemos de ser superficiales y nos demos cuenta qué es lo que verdaderamente Dios está pidiendo y dónde está la solución para todo esto. La Virgen lo dijo sencillamente en Fátima: penitencia y oración. Conversión, que es penitencia. La conversión es la más perfecta penitencia, y oración, y vendrá la paz. ¿Por qué ha rechazado del todo Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sión? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. ¿Es que estamos tan ciegos y tan sordos que no nos estamos dando cuenta que lo único que nos está pidiendo el Señor, lo único, es conversión y oración para escucharlo a Él? Ya, Él no pide otra cosa. No nos rechaces por tu nombre, no desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza. ¿Saben por qué no tenemos paz todavía en una nación como la nuestra? Porque nuestras formas de orar no han sido las correctas. Nuestras formas de dirigirnos al Señor no han sido las correctas. Porque como lo dice con los profetas, solimos ir al culto, pero con injusticias en nuestro corazón, con deseos de seguir pecando, con deseos de mundo, con deseos de seguir buscándonos a nosotros mismos. Y un sacrificio así, una ofrenda así no es agradable al Señor. Cuando venimos a buscar la Eucaristía, porque solamente queremos bienestar material, porque solamente pensamos en nosotros mismos, porque todavía queremos seguir en el pecado. Hay gente que quiere tranquilizar su conciencia viniendo a la Eucaristía, pero quiere seguir en el pecado. Ese no tiene un corazón recto y ese culto no le agrada al Señor. Lo único que pide el Señor de nosotros es aborrecimiento al pecado y deseo de su santidad, deseo de su gloria, el deseo de su amor. Pero quien vive en el pecado y le gusta el pecado y se agrada en el pecado y todavía desea el pecado, ese no tiene deseos en su corazón del amor de Dios y debe luchar por desear solamente al Señor y la vida eterna.
Dejemos de creer tanta fábula sobre Fátima, que la Virgen lo que pidió fue conversión y penitencia. Si obedecen a Dios, llegará la paz. Pero si no dejan de ofenderlo, vendrá una guerra peor que la primera, y vino. ¿Por qué esta gente que hizo eso en los Juegos Olímpicos, por qué no nos cree a nosotros los cristianos? Porque nos ven lo incoherentes que somos tantas veces. La incoherencia que hay en nosotros como sacerdotes, cuando hablamos, pero a la hora de vivir, no vivimos. ¿Cuánto nos ufanamos hablando maravillas de la Eucaristía? Bla, 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 sobre la Eucaristía. ¿Y cuántos nos escuchan y hasta nos creen en el discurso, y después vienen a una celebración nuestra y cómo nos ven celebrar la Eucaristía? Es que eso le descuadra a un niño que apenas está despertando en su conciencia. Ay, me dijo esto, pero ¿por qué lo está haciendo de esta manera? Es que la incoherencia hace mucho daño. Y sobre todo cuando uno la ve en un pastor, llámese obispo, llámese sacerdote, llámese diácono, cuando la ve en un religioso, en una religiosa o en un matrimonio católico, eso hace mucho daño a la fe de los pequeños. ¿Cuánto tenemos que reparar los sacerdotes? Y todos. Y por eso el salmo hoy es un salmo muy hermoso, porque es un salmo penitencial. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. El enemigo ha sembrado cizaña, y es real. Y el problema de la cizaña es que se parece al trigo. Y si nosotros no estamos en Dios y vivimos para Dios y tenemos nuestro deseo del Señor, difícilmente nos damos cuenta dónde está esa cizaña. Y terminamos cogiendo los brotes de la cizaña como si fueran brotes de trigo. Y nos los vamos comiendo. La gente hoy, mucha gente, está desfasada en el discernimiento. Percibe muy mal. Y resulta tragándose lo malo como bueno y rechazando lo bueno como si fuera malo. Y eso es muy delicado. ¿Saben por qué? Porque uno discierne de lo que está lleno y con lo que está lleno. Y si uno ha tejido su colador con hilos podridos, pues así va a ser la cernida. ¿Y qué va a pasar por ahí? Va a pasar de todo. Y entonces va a coger la harina como si fuera harina, pero la harina tiene de todo. Pero si uno teje el colador con hilos finos, que son los de la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia, sobre todo el catecismo de la Iglesia Católica, si nuestro modo de discernir está tejido con la sana doctrina, como se lo advertía San Pablo a Timoteo, y yo estoy lleno de lo que dice el catecismo y lo tengo clarísimo ya, a la hora de discernir todo va a salir muy bien. Pero si yo he tejido el colador con fábulas, de interpretaciones de otros y de estos, ya sabemos el resultado de lo que se cierna ahí. La gente que no conoce el catecismo de la Iglesia Católica hoy y no lo ha asumido, está en un peligro muy grande.
sobre todo los católicos, llámese sacerdote, obispo, llámese diácono, religioso o religiosa, llámese laico, matrimonio, el que sea, y no escuchando interpretaciones del catecismo, porque toda interpretación puede errar, yendo al catecismo, yendo a la palabra de Dios, porque a la única que Dios le dio autoridad para interpretar, se la dio Cristo para interpretar correctamente su palabra, fue a la Iglesia en su magisterio auténtico, y no todo el magisterio es auténtico. Hay obispos que dicen errores, horrores, y los enseñan y los predican, no todos, pero hay algunos que son así. Hay sacerdotes que predican horrores, hay diáconos que predican horrores y le enseñan horrores a la gente. Pues Cristo nos lo advirtió, que el que no entrara por la puerta era un saqueador. Y cuando uno no, miren, a mí me ha tocado verificarlo, no. Hay obispos que no entran por la puerta del redil, que se saltan el magisterio mismo de la Iglesia. Y para ellos es como una alergia a todo lo que trae el catecismo, el contenido del Concilio Vaticano II. El magisterio moral, por ejemplo, de San Juan Pablo II. Sienten alergia, aversión a eso. Hay sacerdotes así y así lo enseñan. ¿Qué hacemos? Es que en este campo también hay cizaña. Adeptos del mal y que enseñan el mal, porque quien es adepto del mal enseña el mal. ¿Cuál es el problema? Que San Pablo lo advertía, que el diablo se viste de ángel de luz. San Pablo se lo decía a la comunidad de Corinto: en esta iglesia también hay pseudoapóstoles, tienen cara de apóstoles pero no lo son. A los ancianos de Éfeso en Mileto los reunió a todos y les dijo: temo que ante mi partida se filtren lobos disfrazados de oveja y que incluso salgan de ustedes. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros para discernir bien si no estamos teniendo un contacto consciente con la palabra de Dios y no la estamos escuchando atentamente como lo hizo la Virgen? ¿Qué vamos a hacer nosotros si no conocemos el contenido del catecismo de la Iglesia Católica y no vamos a él? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque al final, dice el Señor, llegará la hora de la siega y Él mandará a sus segadores para coger la cizaña y amarrarla en gavillas, y coger el trigo también y llevarlo a donde tiene que ser llevado. Es tiempo de volver a Dios. Y la gran esperanza de Fátima, la gran puerta de luz de esperanza que la Virgen nos ofreció, fue la conversión y la oración. Volver a Dios. Y eso es urgente hoy. Volvamos al Señor, porque todavía hay esperanza, todavía hay posibilidad, todavía hay ilusión, todavía las puertas están abiertas, los brazos de Dios están abiertos para acogernos a todos. Y Dios siempre perdona al pecador arrepentido, siempre le ofrece su amor, su justificación y su salvación. El que se humilla será ensalzado.